Explicar la implementación de una clase pila genérica en Java. La pila sigue el principio LIFO, last in, first out, lo que significa que el último elemento en entrar es el primero en salir. La declaración de esta clase y sus atributos muestra que, como es genérica, se puede almacenar cualquier tipo de dato. Los atributos principales que contiene esta pila son los datos, que es un arreglo que almacenará los elementos de la pila, y tope, que es un entero que indica la posición del último elemento en la pila. El tope inicia en -1, lo que indica que la pila está vacía. Luego sigue nuestro constructor, que recibe un parámetro max, que define el tamaño máximo de la pila. Aquí usamos suppress warnings, un check, porque en Java no se pueden crear arreglos genéricos directamente. Entonces lo que hacemos es una conversación a T. El método está vacía, verifica si la pila está vacía, lo que ocurre cuando tope es igual a -1. El método push T elemento agrega un elemento a la pila. Primero verifica si la pila está llena, comparando tope con datos.length -1. Si hay espacio, incrementa el tope y almacena el nuevo elemento. El método pop extrae y devuelve el último elemento ingresado en la pila. Si la pila está vacía, muestra un mensaje y devolvemos null. Si hay elementos, devolvemos el de la cima y reducimos el tope. El método de cima devuelve el elemento en la cima sin eliminarlo. Si la pila está vacía, devuelve null. De lo contrario, muestra el último elemento sin modificar la pila. Esta clase nos permite almacenar datos de manera estructurada y va a ser fundamental en el uso de la calculadora que queremos hacer y en las conversiones. Ahora vamos a llamar una clase llamada infijo a postfijo que va a contener las funciones necesarias para convertir esta expresión. Primero vamos a crear una función privada y estática que va a recibir un carácter llamado operador. Este se va a poner en un switch, o se va a leer en un switch, y si es un operador más o menos, va a tener menor prioridad, entonces va a devolver un 1. O si el operador es un asterisco o una diagonal, va a devolver 2, que significa que tiene mayor prioridad al más y al menos. Y si el operador no es válido, va a devolver un -1. Esto haciendo significa que no tiene prioridad. Ahora vamos a crear el método infija a postfija. El primer método fue para indicar la prioridad de los operadores y esta es para poder convertir la expresión. Este recibe una cadena llamada expresión que representa una expresión matemática en notación infija para poder luego convertirla en postfija. Primero vamos a crear un objeto llamado salida de tipo string builder para almacenar la expresión postfija. Luego vamos a crear nuestra pila de caracteres con un tamaño igual a la longitud de la expresión que va a recibir. Luego vamos a iniciar nuestra variable para recorrer toda la expresión carácter por carácter. En nuestro while vamos a poder recorrer esta expresión carácter por carácter y donde se va a obtener el carácter actual de la expresión en la posición de i. Luego, si el carácter actual es un dígito, o sea, un número, se va a ejecutar el bloque de if character.isDigit c ahí para luego concatenar nuestros números de varios dígitos. Y se utiliza este bucle while para manejar los números de varios dígitos para así poder concatenarlos en dígitos consecutivos a nuestra salida. Y también vamos a agregar un espacio después de cada número para que se pueda visualizar mejor la expresión completa. Luego, si el carácter es un operador,
más, menos, asterisco o la diagonal, se va a ejecutar el siguiente bloque en donde se van a desapilar los operadores de la pila que tienen mayor prioridad, mayor o igual prioridad que el operador actual y se van a agregar a la salida. Luego, el operador actual se apila para ser procesado más tarde y se va a incrementar y para pasar al siguiente carácter de la expresión. Luego vamos a desapilar los operadores restantes. Después de recorrer toda la expresión, se van a desapilar los operadores restantes en la pila para agregarlos a la salida. Así se haya quedado un más o un menos al final de la pila, este se va a agregar a la salida. Y luego se va a convertir el string builder salida en una cadena y se eliminan los espacios en blanco al final usando trim. Y esto luego se retorna a la expresión postfija resultante. Entonces, para resumir, este código implementa el algoritmo que habíamos hecho para convertir una expresión infija a postfija. Utiliza una pila para manejar los operadores y un string builder para construir la salida. Se agregan los números directamente a la salida, mientras que los operadores se van apilando y desapilando según la prioridad que tengan. Y luego los operadores que se queden en la pila se agregan a la salida. Ahora se crea una clase llamada evaluador prosfijo. Tenemos un método llamado evaluador prosfija. Este método recibe una cadena de texto que contiene una expresión en notación prosfija. Se usa split para separar los elementos y almacenarlos en un array de strings. Se hace la creación de la pila integer para almacenar los números y realizar las operaciones. La pila se inicializa con una capacidad igual al número de los elementos en el token. En el ciclo for se utiliza para recorrer el arreglo de tokens, generando a partir de la expresión de notación prosfija. El if dice que si es un número se convierte en entero y se empuja a la pila. Y se ocupa matches para verificar si token es un número entero, positivo o negativo. Si el token no es un número, significa que es un operador suma, resta, multiplicación o división. Se sacan los números de la pila A y B. Se realiza la operación correspondiente usando el método operar A, B, token. El resultado se vuelve a meter en la pila. El método operar realiza la operación matemática correspondiente. Se usa un which para verificar que la operación que se debe realizar. Si el operador es suma, se suman los números. Si es resta, se restan. Y si es multiplicación, se multiplican. Si es división, se divide, pero antes verifica si B es divisible de 0, para evitar un error de división por 0. Si el operador no es válido, lanza una excepción con que sería operador no válido. Después de procesar todos los tokens, la pila contiene un único valor, que es el resultado final de la expresión. Ahora voy a explicar la clase calculadora. Esta utiliza las dos anteriores clases, la de infijo-posfijo, que es la que convierte una expresión infija en una expresión posfija, y el evaluador posfijo, que es la que evalúa una expresión en notación posfija y obtiene el resultado. La clase calculadora es la que contiene el método main, que es la de la ejecución del la que inicia la ejecución del programa. Se usa con un menú de tres opciones. La primera opción es convertir una expresión infija a posfija, después evaluar la expresión posfija y por último para salir del programa. Se utiliza un escáner para leer la entrada del usuario y un string llamado última post para guardar la última expresión posfija convertida. Cuando el usuario elige la opción 1, se le pide ingresar una expresión matemática en notación infija. Se llama el método infija a posfija de la clase infijo posfijo para hacer la conversión. El resultado se almacena en última post y se muestra en pantalla. Si el usuario, bueno, más bien cuando el usuario elige la opción 2, el programa evalúa la última expresión convertida. Si no hay una expresión convertida, se muestra un mensaje de error. Si la hay, se llama a evaluar posfija
para obtener el resultado y se imprime en pantalla. Ahora vamos con los casos de prueba. El caso 1 es 2 menos 1 más 4 más 7. En la expresión postfija es la que acabo de decir. Y bueno, cuando se convierte a notación postfija, da como resultado 2, 1 menos 4 más 7 más. La evaluación paso a paso sería primero 2 menos 1 va a ser igual a 1. Este 1 más 4 va a ser igual a 5. Y este 5 resultante, 5 más 7 es igual a 12. El resultado da 12. El caso 2 es 5 por 2 más 9 entre 3 menos 4 por 2 por 5 menos 1. Su conversión a notación postfija es 5,2 por 9,3 entre más 4,2 por 5 por menos 1 menos. La evaluación ya paso a paso es 5 por 2 es igual a 10, 9 entre 3 es igual a 3, 10 entre 3 no, 10 más 3 es igual a 13, 4 por 2 es igual a 8, 8 por 5 es igual a 40, 13 por 40, 13 menos 40 es igual a menos 27 y menos 27 menos 1 es igual a menos 28. Y el resultado es menos 28. Ya para los próximos casos, nada más voy a hacer la conversión. La conversión del caso 3, que es 12 entre 3 más 4 por 2 menos 1 más 8 entre 2. Su conversión a notación postfija es 12, 3 entre 4, 2 por más 1 menos 8, 2 entre más. El resultado es 15. El caso 4, que es 15 entre 3 por 5 más 2 menos 5 más 7 por 8 entre 2. Su conversión a notación postfija es 15, 3 entre 5 por 2 más 5 menos 7, 8 por 2 entre más. El resultado es 50. El caso 5 es 232 entre 4 por 3 más 84 menos 500, no, menos 454, 53, perdón. Su conversión a notación postfija es 232, 4 entre 3 por 84 más 453 menos. El resultado es 195. Así se ha comprobado que las 5 expresiones matemáticas que usamos en nuestra calculadora, que son los casos que se piden, son correctos y se realizan de manera correcta.